El mecanismo interno del cuerpo vital. Son muchas las personas que todavía no se han parado a analizar la naturaleza de ellas mismas y que, por tanto, no sabrían definirse como un yo individual. Aunque por un lado la propia evolución nos ha hecho comprender que no somos el cuerpo físico, ni los deseos o las emociones, y por otro, pues todavía hay quien piensa que somos la mente. Sin embargo, son muy pocos los que saben dónde nos situamos como yoes, dónde se encuentra la vida o gracias a qué vamos espiritualizándonos y desarrollando ciertos poderes internos. El verdadero ser humano no puede ser el cuerpo físico, porque éste está compuesto de partículas atómicas como cualquier otra cosa física, lo que significa que si el yo fuera la materia física, los objetos manifestarían un yo, y todos sabemos que no es así y que los objetos y el mineral ni siquiera tienen lo que entendemos por vida. Sabemos que tenemos vida como los vegetales, porque nacemos, crecemos y supuestamente morimos. Pero tener un cuerpo físico con vida no significa que seamos un yo, como tampoco lo es una planta. Si no tuviésemos voluntad y mente, seríamos como los animales superiores, que además de lo mencionado, también tienen deseos y emociones, pero por supuesto que tampoco un yo individual. Así es que el hecho de razonar es lo que hace pensar a la mayoría de las personas que la mente es el yo, o dicho de otra forma, somos nosotros. Es cierto que la mente nos hace superiores a los animales y que nos permite reconocernos como un yo, pero entonces yo pregunto a los que creen que la mente es el yo, ¿dónde está el yo cuando estamos leyendo un libro y nos damos cuenta de que la mente está pensando en otras cosas? El yo es esa voluntad que intenta extraer un conocimiento del libro en cuestión por medio de la mente, pero que, en este ejemplo concreto, la mente está pensando por sí misma y el yo no es consciente de ello. Luego entonces, el yo es el observador de lo que llamamos persona, es decir, del cuerpo físico, de cómo sentimos, de cómo pensamos y de lo que ocurre fuera de nosotros. El yo es también el que obtiene conocimiento gracias a las experiencias y a la mente, y por tanto el que evoluciona gracias a todos esos aspectos internos o cuerpos. El yo es conciencia, y por eso, cuando salimos del cuerpo físico cada noche, el cuerpo se queda inconsciente, y el yo también es vida, porque está unido a esos cuerpos desde que comienza a formarse el cuerpo en el vientre de la madre hasta que se desconecta de él en el momento que llamamos muerte. Si solo fuéramos el cuerpo físico, no manifestaríamos movimiento, ni crecimiento, ni deseos, ni nada de lo que manifestamos. Si solo fuéramos el cuerpo físico viviente, tampoco tendríamos emociones ni pensaríamos. Si fuésemos ese cuerpo con vida y con deseos, tampoco pensaríamos ni tendríamos voluntad. Y si fuésemos ese cuerpo viviente que tiene deseos y emociones y que piensa y nada más, seríamos como los animales, porque no podríamos discernir ni tomar decisiones voluntaria y conscientemente. Siendo el yo voluntad y conciencia, puede discernir y tomar decisiones que lleven a la acción o expresión física, y estas expresiones, a su vez, pueden originar deseos, sentimientos y emociones
que también lleven a la manifestación de pensamientos, de palabras o de acciones físicas buenas o malas, según sean las decisiones y los sentimientos. El cuerpo de deseos, que es el cuerpo relacionado o la base de los deseos, de los sentimientos y de las emociones, es, decía, el gran dominante actualmente en el ser humano. Puede expresarse como acción o reacción de diferentes formas, incluso impulsarnos involuntariamente, de acuerdo al grado evolutivo que tenga el yo y según sea el discernimiento y el uso de la mente en cada momento. El cuerpo físico responde automáticamente al cuerpo de deseos y a la mente, y puede expresarse en palabras o en hechos. Es decir, con la mente pensamos y lo podemos expresar gracias al cerebro. Con el cuerpo de deseos expresamos deseos y sentimientos que pueden llevar a pensar, a originar acciones impulsivas o simplemente a sentir internamente. Con el cuerpo físico expresamos los resultados del cuerpo de deseos y de la mente, lo que puede llevar otra vez a lo dicho en estas líneas según sea la voluntad, el discernimiento, las circunstancias y el propio desarrollo del ego o yo. Sin embargo, el único vehículo que no expresa nada de forma similar a los anteriores es el cuerpo etérico, cuya labor más importante dentro del ciclo de renacimientos es, primero, grabar los hechos de la vida para extraer el beneficio moral, intelectual y espiritual de la misma, y segundo, guardar cada beneficio o esencia espiritual en cada vida para formar el vehículo espiritual que necesitamos para ser conscientes fuera del cuerpo físico y para funcionar en los mundos superiores invisibles, donde se sitúa el futuro período o futura etapa evolutiva. Por tanto, veamos de una forma más detenida lo que es ese cuerpo vital, ese cuerpo etérico, y cómo, gracias a él, evolucionamos y nos manifestamos en el cuerpo físico como observadores y yoes pensantes. Sin el cuerpo vital no viviríamos, no creceríamos, no seríamos conscientes ni tendríamos memoria, ni otras muchas cosas más, como ya veremos. La ciencia no está todavía en estas cosas, ni ha conseguido analizarle, porque su materia etérica, de la que está compuesto, está un poco más allá de las subpartículas químicas descubiertas que forman el átomo. Sin embargo, hace ya muchos años que alguien comprobó que en el momento de la muerte el cuerpo físico pierde peso, que es cuando sale el yo del cuerpo físico con el resto de los cuerpos, de los vehículos. Lo comprobó así, como también otros pudieron fotografiarle a este cuerpo etérico en su aspecto áurico sobre el cuerpo físico e incluso en sesiones mediúmnicas, cuando sale a la altura del bazo para uso de algún espíritu materializador. Dicho de otro modo, este cuerpo ha sido visto por mucha gente a lo largo de la historia, sobre todo cuando alguien ha muerto y se aparece con la misma forma del cuerpo físico. Lo mismo que en ocultismo decimos que tenemos un cuerpo físico y otros vehículos superiores y de materia más sutil que le compenetran, lo mismo hay que decir respecto al planeta Tierra. Así es que la Tierra física está compenetrada por otro planeta o esfera etérica compuesta por 4 éteres llamados éter químico, éter vital, éter luminoso y éter reflector. Estos éteres son parte de la materia del universo, pero al igual que en el cuerpo físico se concentran en determinadas formas para que gracias a ellas se pueda hacer algún trabajo específico
respecto a las influencias del universo que nos afectan. Luego está, también está la materia más sutil aún, relacionada con nuestros deseos, emociones y pensamientos. Pero bueno, como este artículo no va a tratar específicamente sobre eso, lo dejaremos por lo pronto a un lado. Nos centramos en el cuerpo etérico, compuesto de estos 4 éteres. El más denso de ellos, el éter químico, es imprescindible y es el medio gracias al cual nuestro cuerpo asimila los alimentos, extrae sus nutrientes y excreta lo inútil con tal de mantener en condiciones el cuerpo físico. En el mismo sentido, pero respecto a la propagación y mantenimiento de las especies, es imprescindible el segundo éter, llamado éter vital. El tercero, o llamado luminoso, hace lo mismo respecto a la admisión del fluido etérico solar que afecta y que mantiene, al fin y al cabo, al sistema nervioso y respecto al calor y a los órganos de los sentidos. Y el cuarto éter, o reflector, es el más sutil e impresionable de todos y se relaciona con la memoria y el subconsciente. Sin este éter tampoco podríamos expresar el pensamiento ni la palabra. Las funciones del cuerpo vital o cuerpo etérico respecto al cuerpo físico desde que éste nace se van desarrollando progresivamente hasta que llegan a la maduración en etapas de 7 años. Aunque se dice que el cuerpo vital se forma a la edad de 7 años del cuerpo físico, en realidad lo que se ha desarrollado totalmente es la forma etérica del cuerpo físico gracias al éter químico. Es a los 14 años cuando llega a su total desarrollo el segundo éter, el éter vital, y lo hace junto al nacimiento del cuerpo de deseos o emocional. El éter luminoso, que es el tercer éter, madura o nace o se completa en el cuerpo etérico a los 21 años, junto al nacimiento de la mente. Y el éter reflector completa su desarrollo a los 28 años, que es cuando la mente completa también su crecimiento y desarrollo. Así que cada uno de los éteres madura o se completa, llega a su total desarrollo cada 7 años, de acuerdo con el nacimiento de cada uno de los cuerpos, o digamos de los 3 cuerpos y la mente. Los átomos etéricos están estrechamente entrelazados, o sea, se compenetran, están entrelazados con los átomos físicos. Ante la visión de un clarividente iniciado, un clarividente voluntario, el átomo químico tiene forma de pera invertida, casi esférica, mientras que el átomo etérico que anima, que da vida al átomo químico, tiene forma de prisma y penetra por la parte ancha superior, formando los dos casi la misma imagen o forma. El átomo etérico hace que el átomo físico vibre y que oscile gracias a la vida que manifiesta junto a otras energías que circulan girando por las líneas de las paredes del átomo físico. El resultado es que el núcleo del átomo físico está conectado directamente con la punta del átomo etérico que le penetra, mientras que a la vez circulan otras subpartículas energéticas a su alrededor de forma similar a los electrones que conocemos. Cada éter tiene un trabajo especial y propio que hacer en el organismo. Por ejemplo, el éter químico se relaciona con la construcción y la nutrición del cuerpo físico y muy en particular con la estructura ósea. Es decir, que los átomos y las moléculas tienen una relación directa y se desarrollan gracias al éter químico.
El éter vital lo hace con el crecimiento y la perpetuación de las especies y específicamente la sangre y otros líquidos, el sistema generador y las glándulas endocrinas. O sea, que la fuerza de este éter vivifica los cuerpos físicos y desarrolla y mantiene las células, los tejidos, etc. Esto es obra del éter vital, como acabo de decir. El éter luminoso, el tercero, es el medio por el que se conectan las fuerzas cósmicas relacionadas con la luz solar, el color y el calor del cuerpo, aunque muy en particular los sistemas nerviosos. La glándula pineal y el cerebro son el asiento del espíritu humano. Por tanto, la energía cerebral y los impulsos nerviosos son de este éter. El almacenamiento o memoria y la recuperación del conocimiento o conciencia que adquirimos, todo esto es función del cuarto éter o reflector. Estos éteres son energías relacionadas con los mundos donde evolucionamos. Los dos inferiores se relacionan con el mundo físico, o sea, el éter químico y vital se relacionan con el mundo físico, con la parte física y con la parte etérica. Y los superiores se relacionan con el mundo de deseos y con el del pensamiento. El éter lumínico con el cuerpo de deseos y el éter reflector con el mundo del pensamiento. Y como en cierto modo las debemos denominar como materias envolventes de los átomos físicos, porque son, al ser más sutil, son también más grandes y envuelven al átomo físico. Cada uno de ellos envuelve el átomo físico, siendo más sutil, de materia más sutil y más grandes. Eso hace que el cuerpo vital sobresalga. Para el clarividente se ve que sobresale un aura de nuestro cuerpo físico. Hace que el cuerpo vital sobresalga del cuerpo físico como un aura. Y que circule toda esta energía por el cuerpo a modo de líneas energéticas de color rosado. Podrían ser fácilmente las que utilizan, yo me inclino porque es así, estas líneas de energías son las que utilizan los acupuntores. Hay que decir que algunas personas con un mínimo de clarividencia han visto que su vitalidad sale del cuerpo físico en forma de, así como de chispas que brotan de ellas. Chispas que también suelen tener formas geométricas. Aunque bueno, esto es más concretamente alrededor de la cabeza y en las manos también. El cuerpo vital no es en realidad un cuerpo separado del físico, ni tampoco tiene conciencia propia, sino que es un canalizador de energía universal, la cual distribuye de diferentes formas. Estas formas son, los átomos, los nervios, los chakras, el cerebro, funcionamiento de órganos y para el estado de la salud en general. Sin este cuerpo vital nada funcionaría en el cuerpo físico, ni tendría vida ni sensaciones físicas. El cuerpo vital o etérico no solo sobresale unos 5 centímetros aproximadamente del cuerpo físico en las personas con buena salud y mucha vitalidad, sino que también puede ser indicador del desarrollo espiritual en las personas elevadas gracias a la luminosidad y color que emite los éteres superiores en el aura que rodea el cuerpo físico. Está claro que su vitalidad protege al organismo de gérmenes y bacterias y que surte de la energía necesaria al cerebro para que reaccione ante la información que le llega a través del sistema nervioso y de los sentidos. Pero también es un intermediario para que el yo se conecte con el cerebro por medio de la mente y del cuerpo de deseos o emocional. Es evidente que la construcción de este cuerpo no es fácil, y de hecho son los ángeles especializados en ello. Los ángeles porque viven en el mundo etérico y porque sus cuerpos son de esta clase de éteres, claro, digamos que son especialistas en ello, en la formación
de estos cuerpos. Ellos forman las líneas energéticas sobre las que se irán adhiriendo los átomos físicos. Ellos son los que, por decirlo así, atornillan los átomos etéricos sobre los físicos, para darles vida con su vibración. Ellos son los que modelan los órganos, aunque tengan sus deformidades o defectos de acuerdo al karma y al destino que traigan. Y ellos son los que hacen unos trabajos especiales y delicados para cada persona, para que cada persona grabe en su átomo simiente toda su vida, para después extraer la quinta esencia del resultado de esas experiencias, y ellos son también los que mantienen todo este conglomerado unido y funcionando hasta que llega el momento de la muerte, sea voluntaria o sea la prevista. Sí, he dicho voluntaria, aunque algunos afirmen que la muerte llega cuando debe llegar. Una persona que pierde sentido común, no sé, pues por alcohol, porque se ha hecho un alcohólico, un drogadicto, por un ataque de ira o por ciertos ejercicios de espiritismo, puede terminar muy mal, suicidándose o asesinando, cualquier cosa de esas. Y eso es un acto voluntario, por la causa que sea, pero es un acto voluntario. No es lo previsto. Pero lo peor no es solo eso. Es que también puede crearse alguna enfermedad crónica mental, incluso desde antes de nacer, por no hacer las correspondientes conexiones entre sus vehículos y muy en particular en el cerebro. Esto ya lo explico en otro artículo. Por otro lado, todo ocultista sabe que por las noches, mientras el cuerpo físico duerme, el yo o ego sale del cuerpo físico, dejando solamente los dos éteres inferiores, el vital y el químico, los deja para mantener el cuerpo físico, para que se mantenga vivo y en perfecto estado. Pero también sabemos que, al contrario de lo que ocurre, que no somos conscientes de ello ni recordamos nada, hay una manera de separar los éteres superiores de una forma segura, sin que haya peligro de muerte ni de crear una enfermedad mental ni nada parecido. Es decir, que cuando la persona ha alcanzado cierto grado de desarrollo espiritual por propia evolución, se le enseña la manera de hacerlo. Ciertos ejercicios relacionados con el espiritismo pueden llevar a esa misma sensación o incluso a conseguirlo, pero quienes lo enseñan y quienes lo hacen no saben que pueden separar los átomos inferiores entre sí o separar esto de los átomos químicos, lo que supone un gran peligro para la salud. Como los ángeles son los administradores del karma de la humanidad o de la ley de consecuencia, y por otro lado son los constructores de los cuerpos etéricos, como he dicho, cuerpos etéricos que luego ponen en la matriz de la madre, se entiende que este cuerpo etérico es una réplica, a la vez que un molde del cuerpo físico sobre el cual está escrito el destino de acuerdo a otro arquetipo existentes en los mundos superiores, concretamente en el mundo del pensamiento. Y es ese arquetipo el que marca el momento de la muerte y los defectos o problemas que tendrá el cuerpo físico, o mejor dicho, el ego encarnado. Pero mientras eso ocurre, a lo largo de la vida, es este cuerpo el que recibe la vida de Dios, cuya expresión física es principalmente el son. Es este cuerpo el que recibe la vida de Dios para que nosotros la utilicemos correctamente y no la derrochemos. Por otro lado,
también hay que decir que el sueño no es un hecho casual, sino algo muy necesario también para poder vivir. Y es que por las noches, cuando abandonamos temporalmente por unas horas el cuerpo físico, lo hacemos con la única intención de, voy a decirlo así como entre comillas, recargar las baterías, el cuerpo etérico. Es decir, con la intención de bañarnos en ese mundo de deseos con nuestros cuerpos superiores y éteres superiores, en ese mundo, como digo, el mundo de deseos, también llamado de sabiduría y vitalidad pura. A partir de ahí, luego, ya revitalizamos el cuerpo vital y reconstruimos el cuerpo físico para que a otro día podamos despertar sin sueño y descansados. Cuando hablamos de la vitalidad del cuerpo etérico, gracias a la cual el cuerpo vive y se mantiene en buen estado de salud, nos referimos a que en esta vitalidad procede el cuerpo vital del planeta Tierra y a otras fuerzas cósmicas que también fluyen a través de ese mismo cuerpo planetario, como es el caso de las fuerzas vitales del Sol y de la energía dinámica que procede del cuerpo de deseos, y por tanto del mundo de deseos. Pero el ser humano debe colaborar para no derrochar esas energías y para mantener el cuerpo físico en buen estado de salud. Por tanto, sobra decir que hay que tener una alimentación sana, hacer deporte, no consumir nada que pueda afectar al cerebro, etc. Sabiendo que este vehículo, el cuerpo etérico, es el que proporciona los medios para procrear y el que nos facilita la vitalidad, entre otras muchas cosas, hay que decir que el abuso y el derroche por deseo y por placer de la energía creadora sexual, así como el baño excesivo que arrastra éteres vitales, hace que el cuerpo físico se debilite y que tenga que comer más de lo normal. Esto significa que atraemos, necesitamos más éteres inferiores, y eso es contrario al desarrollo espiritual que se obtiene gracias a los éteres superiores llamados luminoso y reflector. Tener una mente no significa ser consciente, como tener un aparato telefónico no significa que tengamos línea. Es gracias al éter luminoso como somos conscientes en el estado de vigilia, porque este éter es la base de la percepción sensorial. Sin embargo, la percepción extrasensorial ya tiene, además, otra relación con el éter reflector, con el cuarto. El éter reflector es el medio por el cual el pensamiento puede impresionar el cerebro, es decir, el medio por el cual el cerebro está conectado con el mundo del pensamiento, que es donde tenemos nuestra mente, donde pensamos. También por medio de este éter se registra nuestra vida física, incluyendo los sentimientos y los pensamientos y el sueño. Y gracias a eso podemos extraer el beneficio de las experiencias y evolucionar un poco más en cada vida. Por este motivo, algunos videntes ven o leen los registros pasados o futuros que hay en este éter que se encuentra en la atmósfera de la Tierra y en el aire que respiramos. Algunos videntes ven algunas escenas o hechos futuros, pero generalmente fallan en sus predicciones, porque lo que se ve en este éter puede estar distorsionado o puede ser cambiado en cualquier momento desde el arquetipo original, que existe, tiene su origen y allí es donde vibra, en el mundo del pensamiento. Según va evolucionando la persona y cuanto más se esfuerza en progresar moral, intelectual y espiritualmente,
más atrae a los éteres superiores, también a veces llamados cósmicos. Entonces, y de forma progresiva, los átomos físicos se van envolviendo en capas cada vez más densas de estos éteres, formando una especie de aura de un color principalmente dorado. En realidad, el éter reflector, que es el más sutil, el más elevado de los cuatro, contiene a los otros tres y al átomo físico. Ya le he dicho muchas veces que los cuerpos, así como estos cuatro éteres, cada uno de ellos más elevado, entre comillas, por decirlo así, digamos que su vibración es más rápida y son de materia más sutil y cada uno de ellos más grande. El más denso es el químico y el último, el más elevado, es el reflector. Pues el reflector contiene a todos ellos que son de materia más densa y son un poquito más pequeños. Viendo esto mismo desde el punto de vista de la materia, diríamos que nuestro cuerpo físico compuesto de átomos físicos está casi vacío, porque el átomo tiene un núcleo y los electrones que giran a su alrededor y el resto está vacío. Pero ese vacío, que es aproximadamente de un 80%, es el que está ocupado por otras subpartículas y por los éteres mencionados del cuerpo vital, cada uno de ellos más sutil. En realidad no hay nada vacío. La etapa actual evolutiva que estamos haciendo se sitúa en el planeta Tierra y en el mundo físico. Por eso somos conscientes solo en las horas de vigilia y no mientras dormimos, que estamos en el otro mundo. Pero en un futuro aún muy lejano, el ser humano evolucionará en el mundo etérico, que es el mundo de los ángeles, de cuya materia está formado nuestro cuerpo vital. Por consiguiente, estamos ya, en cierto modo, construyendo el vehículo que tendremos que utilizar y donde tendremos nuestra conciencia. Cuando digo que lo estamos construyendo, me refiero a que ese vehículo, llamado en las filosofías Rosacruz, llamado cuerpo-alma, y que algunos de hecho ya lo utilizan para salir del cuerpo conscientemente, pues ese cuerpo se va formando progresivamente gracias a los dos éteres superiores, al luminoso y al reflector, que se relacionan directamente con los mundos de deseos y del pensamiento, que son los dos mundos que están por encima del físico, donde en las futuras etapas seremos conscientes como lo somos aquí ahora. Vida tras vida y con cada sentimiento, deseo, pensamiento, etc., positivos, atraemos, como ya he dicho, éteres superiores y vamos acumulando poder anímico, poder del alma, o desarrollando los poderes del espíritu lentamente. Cuando nuestro desarrollo y poder anímico lleguen a determinado grado de evolución, entonces solo hará falta la llave que nos permita utilizar a ese cuerpo-alma conscientemente. Para los que seguimos el sendero del ocultismo, esa llave será dada por un alto iniciado, y será lo que permita separar los dos éteres superiores de los inferiores. Pero para alcanzar eso, debe hacer una larga preparación que suele llevar varias vidas. Esa preparación no es otra que dedicar la vida a servir al prójimo con amor y de forma desinteresada, además de algún que otro ejercicio generalmente dados por las escuelas de ocultismo. Los bajos deseos y sentimientos, los placeres terrenales y sexuales, las pasiones animales, etc., atraen y aumentan los éteres inferiores. En sentido contrario, el servicio amoroso y desinteresado, la fraternidad, la compasión, etc., atraen los superiores y hacen que disminuyan los inferiores. Pero si
Además, la persona pertenece a una escuela iniciática, como por ejemplo la Fraternidad Rosacruz de Max Heindel, recibirá la enseñanza de unos ejercicios que acelerarán este proceso hasta que, algún día, el iniciado le ayude a despertar el poder que ha acumulado con esa labor y le ayuda a utilizar el cuerpo-alma. Está claro que, como esos éteres se relacionan y son la base de la memoria consciente, subconsciente y de la consciencia, cuando le utilizamos en esos mundos, seremos conscientes de ello y recordaremos todo lo que hayamos hecho en ellos, en esos mundos. Eso será ya con el cuerpo-alma, utilizándole conscientemente. Es un hecho para el ocultista que cada uno de nosotros debe, a lo largo de su evolución, gobernar sus vehículos como lo hacemos con el cuerpo físico, aun con errores. El cuerpo etérico no tiene una naturaleza tan específica y notable como el cuerpo emocional. El ser humano se deja dominar mucho por sus emociones, sus deseos, sus instintos, sus hábitos, etc. Por otro lado, tampoco es dueño de su mente, en sentido de que la mente piensa por sí misma o está pensando en cosas que ni siquiera nos damos cuenta de ellas. Así es que todos esos hechos repercuten en el cuerpo vital y crean hábitos. Si se repiten mucho, a la vez que atraen más éteres inferiores o superiores. Como de lo que se trata es de evolucionar todo lo que podamos en cada vida, sabiendo que la nota clave del cuerpo etérico es la repetición, está claro que debemos repetir hechos, pensamientos, oraciones, sentimientos y todo lo que sea posible siempre que podamos, sabiendo por supuesto que ayudan para el desarrollo espiritual. Repito, la clave es la repetición. Teniendo la mente concentrada en las repeticiones de mantras, de oraciones y los hábitos que creamos de hacer un ejercicio todos los días, por ejemplo, no dejamos que la mente piense por sí misma, sobre todo con las oraciones o los mantras, que es lo que hacen los monjes, las monjas, repetir en cada tiempo libre una oración o unas palabras. Pero si, por otro lado, practicamos el ejercicio de la concentración en pensar hechos elevados, en ideales espirituales para llevar a la práctica, en la observación de lo que nos rodea y de nosotros mismos para estar pendientes de no cometer errores y no hacer mal, etcétera, etcétera, pues entonces progresaremos muchísimo más todavía. Ejercicios como el hecho de autoprogramarse correctamente, donde normalmente fallamos o hacemos mal, para así luego estar pendientes de hacer el bien según lo programado, ayudará mucho. Y si cada noche hacemos una retrospección de lo que hemos hecho, sentido, pensado y hablado durante el día, para ver dónde fallamos y así prometernos no volver a caer, pues eso ayudará todavía más. Todas estas prácticas hechas con buena voluntad y de una manera consciente atraerán éteres superiores, que son los que crean o forman ese cuerpo alma mencionada y harán que cada vida sea mejor en todos los sentidos. Lo que se adquiere en una vida en sentido de progreso y espiritualidad es difícil que se pierda. Y por eso debemos esforzarnos en repetir buenas obras, en orar, en pensar positivamente y en llevar a la práctica nuestros más elevados ideales. Eso cambiará nuestro carácter, y al cambiar nuestro carácter, cambiamos nuestro destino, porque así actúa la ley de consecuencia. Si ya traemos cierto desarrollo notable de otras vidas, y en esta continuamos en ello con ayuda de la religión, del ocultismo o de cualquier otro aspecto positivo que podamos encontrar en la vida, es muy posible que, si no en esta,
en la próxima vida seamos capaces de salir conscientemente del cuerpo físico y hacer grandes maravillas o maravillosas obras fuera de él. Pero es necesario recordar que así como a un niño hay que alimentarle para que se desarrollen sus órganos y para que crezca, también hay que alimentar, como he dicho, al niño Cristo o cuerpo-alma que estamos desarrollando dentro de nosotros. Cuando ese niño crezca y tenga cierto poder adquirido, entonces seremos iniciados por un maestro o hermano mayor, y estaremos situados en tal nivel como si ya existiéramos en la siguiente etapa, donde ya no necesitaremos el cuerpo físico y mucho menos renacer.